Buenas noches, estimados auditores de Polar Comunicaciones. Bienvenidos a una nueva edición de Economía, Investigación y Desarrollo, EID, aquí a través de las plataformas habituales de la decana de las comunicaciones acá en Magallanes. Y tenemos equipo reducido, pero no por eso disminuido. Estamos junto a Alejandro Riquelme y Sofía Aroca, y vamos a comenzar en el primer bloque comentando respecto de las diferencias de los programas iniciales económicos de ambos candidatos, Gabriel Boric y José Antonio Kast, y los nuevos cambios que introdujeron ya de recta final de estos 10 últimos días que quedan ya antes de las elecciones del próximo 19 de diciembre. Bien, Alejandro, coméntanos tú respecto de los principales cambios que han habido en el programa, la propuesta del candidato Kast. Hola, ¿cómo estás, Dante? Quiero saludar a Sofía. Claro, justamente estábamos hablando antes de empezar este programa. Yo al menos me leí los dos programas, ¿ya? Y cuando estaba terminando de los dos programas, acá están, a ambos señores se les ocurrió cambiarlos. Así que la verdad es que no he tenido la oportunidad de leérmelos en detalle los nuevos cambios. Sin embargo, ahí Sofía nos ayudó hoy día en la mañana porque nos envió un punteo del Diario Financiero que nos hablaba un poquito de los cambios de Gabriel. Pero el cambio más importante que plantea José Antonio Kast es nuevamente echar pie atrás respecto a la fusión del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y no refundirlo con el Ministerio de Desarrollo Social. Ese es el principal cambio que tiene el nuevo planteamiento. Habla de que los cambios o la reducción de la carga tributaria se va a ser condicionado también al crecimiento en mediano plazo. No habla de años, pero ya la disminución de la carga tributaria o de las exenciones tributarias que él plantea, a diferencia de Gabriel que les quiere aumentar, estas serían condicionadas a tasas de crecimiento. O sea, si no hay crecimiento, no hay reducción de la carga tributaria. ¿Cuál es esa reducción? Bueno, el anuncio más grande que tiene José Antonio y que nos repercute a nosotros los pymes, los emprendedores, es la eliminación del impuesto a la renta, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas hasta los 25.000 UF, que eso es prácticamente todas las empresas que facturen cerca de 730, 750 millones de pesos, todas las que facturen menos de eso, que están catalogadas según el Servicio de Impuestos Internos como pequeñas y medianas empresas, hasta 25.000 UF, como señalé. Eso va a estar condicionado a justamente una tasa de crecimiento de mediano y largo plazo. En el caso de Gabriel, bueno, ahí tenemos a la experta del tema programático de Gabriel Boric, que sería Sofía Aroca, que nos puede explicar un poquito los 6 puntos, estos que era como para entender los cambios. Algunos se mantienen, si la verdad son cambios bien pequeños, tanto el programa de Gabriel como el de José Antonio. Más que nada lo que están haciendo es condicionar ciertas medidas a otras cosas. Como muy bien te mencioné, en el caso de José Antonio, ahora la reducción de la tasa impositiva, ¿ya? Que como tú debes saber, es una de las más altas de los países de la OCDE como porcentaje del Producto Interno Bruto, la tasa corporativa, o sea, las tasas que pagamos las empresas, una de las más altas del mundo. Esa reducción obviamente estaría asociada a un crecimiento económico. Sin crecimiento económico, en estos momentos no se puede dar el lujo de reducir las tasas impositivas y obviamente sí seguiría adelante con lo que él plantea, que es la reducción del Estado, haciendo la salvedad que el Ministerio de la Mujer lo dejaría de fundir con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo asumo que, sin embargo, eliminaría la duplicidad de funciones que hoy día existen. Por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, Prodemo, etcétera, etcétera, que son todos ministerios o servicios que antes tenían las mismas funciones y al salir el Ministerio de la Mujer, al salir el Ministerio del Deporte y todos estos ministerios que se fueron creando en los últimos 10, 15 años, para llegar a cerca de 23, 24 ministerios, no me acuerdo el número exacto hoy día, se siguieron manteniendo. Y entonces existe duplicidad de funciones dentro del aparato público y eso lo que implicaría es que obviamente seguiría, sin embargo, reduciría la cantidad de ministerios a la meta que él quiere de 12, 13 ministerios, una cifra muy similar, por ejemplo, como la que tiene Alemania, que hoy día tiene 14 ministerios. Eso en definitiva son los grandes cambios, pero como te digo, apenas salió el día de ayer el programa de Gabriel,
Oye, el de Alejandro, dado que podemos Juan hacer un Antonio. programa un poco más dinámico porque somos los dos, creo que hay un par de otras cosas que también A ver. no van a cambiar, como la reducción del IVA. Viste que era importante eso No, también en el programa de José condicionan Antonio. todos los No cambios solo los tributarios. corporativos, sino que también los impuestos, por La ejemplo, el reducción, IVA que claro, había planteado toda la reducirlo, reducción tampoco lo va a reducir. lo condiciona justamente, Sofía, las tasas a tasas de crecimiento en el mediano y corto plazo. Eso es, Sí, perfecto, pero pero sin embargo, quiere reducir el tamaño del Estado para poder lograr esa meta. No solamente está condicionado al aumento de las tasas de crecimiento, sino una gestión que sí está por parte de él, que es iniciativa del Ejecutivo, y obviamente con la aprobación del Congreso, si se la da, pues debemos saber que, independientemente si sale Gabriel o José Antonio Kast, ninguno de los dos hoy día tiene mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, todas las iniciativas que ellos están planteando tienen que tener la venia del Parlamento. O sea, igual los programas de de los candidatos presidenciales tienen una parte que son de mociones legislativas y una parte que son cosas del Estado, como ahí estaba lo del Ministerio de la Mujer que tú decías, y uno podría de Son hecho iniciativas dividir un poco y del cortar cuál Ejecutivo. es cuál, y podríamos hacer esa tarea quizás para para el próximo programa, ver efectivamente cuánto es materia legislativa y por lo tanto está condicionado y sabemos todos que en realidad no depende del candidato o no poder hacerlo, y cuánto del programa no está condicionado a materia legislativa y por lo tanto sí va a tener facultad real de llevarse a cabo en el próximo gobierno. Sería entretenido hacer ese Y, ejercicio quizás. y los que traspasan también los 4 años de ejecución o del mandato que va a tener, porque muchas de las iniciativas que tiene tanto Gabriel como las que tiene José Antonio Kast, hay algunas que incluso traspasan los 4 años de su mandato. Entonces, eso también va a depender mucho de cómo negocie con el Congreso, se puede pasar esas iniciativas o no, y si la van a aceptar que estas sean a 8 años plazo, 10 años plazo, en definitiva, a mediano y largo plazo, como existen muchas dentro de los dos programas. Bueno, Alejandro, antes de pasar a ti, Sofía, respecto de que, bueno, tú enunciaste claramente de que ninguno de los dos candidatos va a tener finalmente una mayoría en el Parlamento para llevar a cabo distintas reformas o iniciativas. En fin, quería saber respecto de José Antonio Kast, si finalmente, porque por eso mismo tiene que construir alguna mayoría, si recogió alguna de las propuestas hechas por el candidato Parisi. Tengo entendido que sí, cuando ya analicemos por el lado de Sofía Aroca, que el candidato Boric sí lo hizo, respecto, por ejemplo, el aporte en pensiones a las personas que nacen, desde un momento darles un depósito, en fin. Pero Alejandro, respecto de José Antonio, ¿recogió efectivamente algunas de las propuestas del candidato del Partido de la Gente? Bueno, la discusión que tuvieron en la entrevista de la semana pasada planteó que parte de la recaudación tributaria vaya por el lado de destinar algunos puntos del IVA, ¿ya? A algunos de los objetivos que él planteaba. Pero ojo, Dante, acuérdate que José Antonio Kast sí tiene el bono por hijo de 1.000.000 de pesos, lo tiene universal, ¿ya? La verdad, hay varias coincidencias y lo que aquí cambia son las magnitudes y quién toma el rol. Porque, por ejemplo, en el caso de Gabriel, muchas de las iniciativas están tomadas por el rol del Estado, que le quiere dar mayor preponderancia al Estado. Por ejemplo, según lo que escuchamos ayer, eliminaba la ISAPRE, eliminaba la AFP, y todas estas iniciativas eran tomadas como un rol fundamental del Estado, versus el planteamiento que tiene José Antonio Kast, donde él plantea que hay que efectivamente reformar ese tipo de instituciones, hay que crear otras, y se sigue con el principio de subsidiariedad del Estado, donde tú tienes un rol estatal, pero también mantienes un rol privado. Y tú tienes la libre elección de si quieres el servicio, por ejemplo, estatal de salud o quieres el servicio privado. Pero se tomaron varias iniciativas. Recuerdo que tomó nota ahí José Antonio respecto a lo que tú planteabas, lo que él planteaba de que habían algunos puntos porcentuales del IVA que podía destinarlo al tema de las pensiones. En vez de bajar el IVA, si sabes que unos puntos porcentuales del IVA, en vez de estar eliminándolo o rebajándolo, rescatar automáticamente esos puntos del IVA, creo que eran 2 puntos porcentuales del IVA, para complementar las pensiones. Lo cual encontró José Antonio Kast que era una muy buena propuesta y tomó nota, no están dentro de los planteamientos que se hicieron, que se liberaron a principios de esta semana, pero sí él tomó nota de la entrevista y lo encontró bastante, yo también lo encuentro bastante
me hace bastante ruido que eso pueda ser realizado, y no solamente por José Antonio Caz, sino que también pueda ser tomado esto por el lado de, ¿cómo se llama?, Gabriel Boric. Podemos entender que el IVA es un impuesto regresivo, y lamentablemente Chile, un gran porcentaje de la recaudación fiscal está justamente basada en el impuesto al valor agregado, que son a bienes de consumo, y muchos de esos son consumos básicos. O sea, cuando pagamos pan, pagamos medicamentos, pagamos arriendo, una multiplicidad de bienes y servicios de consumo que son básicos, que no podemos dejarlos de lado. O sea, estamos obligados a consumirlos, estamos obligados a pagar este IVA. Bueno, si tú vas a rebajar el IVA, como lo plantea José Antonio Caz, dice, oye, le dijo Franco Parisi, le dijo bueno, ¿por qué no mejor mantienes algunos puntos de eso y en vez de rebajarlo, destinas esos 2 puntos porcentuales al tema de las pensiones para complementar el ahorro? Y tengo entendido que él tomó nota y lo recogió positivamente. Sofía Aroca tiene ahí sus minutos para enunciar los cambios ahí en el programa, la propuesta del candidato Boric, y también ahí replicar o comentar algunas de las propuestas que enunció Alejandro Riquelme sobre el candidato José Antonio Caz. No, antes de comentar las propuestas propiamente tal, solo que en Chile no podemos hacer eso con los impuestos todavía, entonces eso sí que requeriría materia legal. Nosotros no podemos destinar impuestos, sino que todos se van a unas arcas fiscales centrales y después se redestinan a lo que uno quiere, pero no podemos crear impuestos dirigidos a nada. Eso sí que no se puede hacer, pero necesitamos un proyecto de ley y bueno, quizás con la nueva constitución podríamos dejar algunas bases para que eso pudiese llegar a pasar, porque Claro, hay Sofía, problemas con esto en lo territorial, por ejemplo. hay, por ejemplo, un paréntesis. Por ejemplo, cuando se comenzó a hacer lo del impuesto específico para la reconstrucción nacional el año 1985, quedaba igual en una bolsa, y no era que iban directamente a ítem de reconstrucción, sino iban con todos los impuestos generales a una gran Sí, bolsa del presupuesto nacional. y después se redestinan a eso. Claro. Quedan a la Entonces, buena voluntad del gobernante. siempre quedan a la buena voluntad del gobernante, claro. Digamos, a Entonces la ahí hay que voluntad. ver, hay que analizar si es que eso es es algo bueno o es algo malo, a ver si es que se pueden hacer impuestos directos o no. Por ejemplo, si es que los impuestos verdes, por ejemplo, debiesen ir siempre a mitigación, quizás sí, quizás no, habría que plantearse ahí. A mí siempre me es más fácil en las cosas que son más, donde hay más consenso, que es en medio ambiente y en ese tipo de cosas, pensar si es que Sí, las es leyes que que, tenemos por puestas ejemplo, están bien todo el Sofía, por tiempo. ejemplo, sería deseable, por ejemplo, si es que se le pone un impuesto al tabaco, generalmente tiene un impuesto especial, que vaya eso destinado directamente a programas de prevención del consumo de tabaco, o también de los planes de salud destinados a la oncología o a enfermedades relativas al tabaquismo. Ahora, hoy día queda, como tú decías, a discreción. Y respecto del programa de Gabriel, yo creo que de lo que escuché, de lo que pude ver, fue un trabajo importante de llegar a consenso, recopilar a todas las partes que fueron entrando al comando y que se fueron sumando al proyecto. Y en eso, el programa, que era un programa grande de un montón de medidas, quedó súper acotado, y acotado a lo que realistamente hay que enfocarse de lleno en el comienzo del próximo periodo, que para el equipo de Gabriel es reactivación económica, y ahí énfasis en reactivación económica desde lo sostenible y de inversión verde, como un Green New Deal, como se planteaba en Estados Unidos, y también una reactivación económica pensada en las mujeres, que son quienes más perdieron espacio laboral, sobre todo en la pandemia. Entonces, para lograr esto, lo que propone es una serie de inversiones por parte del Estado, que podrían hacerse de todas maneras, pero inversiones que son en torno a inversiones para hacer recambios de energía, energías más sostenibles, hacer inversión para tener un país que sea más sustentable en el tiempo, y para las mujeres y en general para reactivar la economía ocupa programas que ya existen, como el IFE laboral, pero que lo destina con mejor foco, con algunas diferencias para que puedan llegar efectivamente a los grupos que se quieren reactivar económicamente y no sean un peso para las pymes. Y lo otro que yo siento que va a ser el gran caballito de batalla de este programa va a ser pensiones y salud.
En pensiones, entonces, también se mantiene la lógica de no más AFP, pero lo que sí cambian es algo fundamental, que lo que se ahorró de manera privada sí va a tener herencia, que eso es algo que estaba en discusión entre los que estaban sumándose después y quienes plantearon originalmente el proyecto. Así que eso se suma, se toma como una buena cosa y una buena medida para dar seguridad de aquí en adelante, así que es con herencia, que siempre es un punto súper sustancial, pero sigue la idea de esta estructura en donde va a haber una pensión se redujo también de 250 a 225 mil pesos para todas las personas mayores de 65 años, independiente de cuánto hayan cotizado durante su vida o no. Y sobre eso, las cotizaciones individuales que tienen una corrección para que sean solidarias, entonces el 30% es solidario, el resto es tuyo propio. La idea es crear una entidad autónoma como el Banco Central que maneje estos fondos. También los empleadores van a aportar a esta parte, por eso se dice que es triaporte, porque aporta a la cotización de las personas el Estado, el empleador y la persona misma. Y la idea es que hay un organismo, una especie como de ente autónomo, que sería una especie de banco central que actuaría como AFP, que rentabilizaría también estos ingresos en el largo plazo, y las utilidades irían para refinanciar y hacer aún más grande el pozo de todas las personas. Y en salud, la idea efectivamente es tener un seguro único universal, lo cual no significa, al igual que en las AFP, que uno no pueda tener sistemas privados voluntarios aledaños. Entonces, si yo tengo mi AFP, yo además puedo cotizar de manera privada adicionalmente, así que uno tendería a pensar que las AFP hoy día pasarían a ser algo así como seguros complementarios de mediano y largo plazo, y en el sistema de salud sería lo mismo. Alejandro, te veo discutiendo, pero estás con el micrófono apagado. No, es que quizás está hablando ahí en la casa. No, lo que pasa es que cómo las AFP van a pasar a hacer otra cosa si justamente las AFP se van a eliminar. Entonces, no van a No se pasar a ser. eliminan. Sí, o sea, en la lógica podrían Pero pasar a sí ser lo dijo seguros. ella, se eliminan las ISAPRES y se eliminan las AFP. Sí, se eliminan, pero no se elimina la lógica. O sea, yo que soy AFP y que tengo mi negocio de AFP, puedo seguir haciendo mi mismo negocio, pero para gente que lo quiera hacer de manera voluntaria. Lo cual no significa que voy a hacerlo, o sea, no está la AFP como sistema, como funciona, el mecanismo que hoy día funciona como obligatorio para todos los chilenos, sino que se va a hacer una entidad estilo Banco Central autónoma que va a hacer ese trabajo por todos de la manera con los aportes de las 3 personas, y para entregarle también una pensión básica a todos los ciudadanos chilenos mayores de 65 años de 225 mil pesos, y sobre eso las cotizaciones privadas. Pero si yo, además de lo que cotizo obligatoriamente, quiero cotizar adicional en un privado, lo puedo hacer en una aseguradora. Sí. Y lo mismo pasa en el sistema de salud. Hoy día lo que pasa en el sistema de salud es que nosotros, si nosotros consideramos todo el gasto que se hace en salud, el 80% de ese gasto lo gasta el 20% de mayores ingresos de Chile. Y el resto, o sea, el 20% del gasto restante, se gasta en el 80% restante de la población. Entonces, lo que plantea el seguro de salud único es que si nosotros tomamos todo lo que se gasta en salud y lo redistribuimos como corresponde, la salud va a poder ser mucho mejor para toda la población. Y quien quiera tener un seguro complementario, como también existen hoy día los seguros complementarios, además existen en las clínicas, pueden tenerlo, no están prohibidos, no es que se termine el mercado, sino que la idea es que haya al menos en pensiones y en salud, un sistema básico que sea para todos, y sobre eso quien quiera tener cotizaciones privadas o un seguro de salud privado también lo puede hacer. Y otra cosa importante en salud es que si bien no lo quiero decir como corresponde, pero que se puede, o sea, que salud sí va a estar a cargo del Estado, pero puede ser a través de prestadores privados. No significa que los prestadores privados se tengan que acabar, ni que el mundo, ni que lo privado en la medicina no pueda hacerlo, pero sí es el Estado el que va a estar a cargo y el que va a ser quien va a gestionar y que va a poder hacer el enforcement también de estos privados, que hoy día, como el mercado de la salud genera incentivos un poco perversos, porque uno está siempre dispuesto a pagar mucho porque alguien que uno quiere se sane o porque uno mismo sanarse, poder corregir esos incentivos perversos que genera el mercado de la salud hoy día en Chile. Sofía, o sea, si yo tengo plata y quiero pagar Alejandro, para poder salvarme, ¿no lo puedo hacer?
Sí, pues exacto, van a haber seguros privados. Perfecto. Alejandro, dame un segundo. Quería desglosar, primero centrarme en lo que es el tema de pensiones antes de irnos a comerciales. Respecto de eso, estaba leyendo que, bueno, y lo que tú nos comentabas es que se van a mantener las cuentas de capitalización individual, que desaparecerían las AFP como las conocemos, pero siempre va a estar una opción de un ente privado donde podamos nosotros cotizar. Ahora, respecto de eso, el aumento gradual, ¿hasta qué porcentaje llegaría respecto del sueldo del Hasta el trabajador? 18%, Hasta el el 6% 18%. adicional sería a cargo de las pequeñas y medianas empresas. O sea, nosotros las empresas tendríamos No, que no de las pequeñas inmediatamente, y medianas empresas, de todas las empresas, De el todos los empleador. empleadores. bueno, yo estoy hablando por el sector que yo Pero represento, no es las que sea pequeñas una y medianas política empresas enfocada en las vamos a pymes, tener que pagar es mira, que el vamos a tener que empleador pagar un tiene que poner un 6% 6%. adicional inmediatamente. O sea, se nos va a encarecer el mercado laboral. Pero, Por el no, pero viene con, pero Sí, lo que dice el programa nuevo es que viene con políticas de ayuda para las pymes en los primeros años para que estos aumentos no el sean. aumento del sueldo a perfecto. 500.000 pesos, Alejandro, el No, a 40%. para que ordenemos la Oye, Ya. conversación, a antes de ir a 500 comerciales. pesos Respecto, con Sofía, respecto pero al, ayuda Sofía, a un la segundo. rebaja en la jornada laboral a Vamos a 40 comenzar a horas. mutear los Pucha, micrófonos por tremenda acá. ayuda. Estas facultades que tiene Zoom las vamos a comenzar a utilizar. Pero Sofía, justo antes de irnos a comerciales, nos quedan No, solamente un si me minutito. muteas, ¿Va a tener su ahí se tiempo, me pegó Alejandro? ya el programa. No, Alejandro, ya. Vale. Sofía, quería saber respecto de cuál porcentaje se va a distribuir para las cuentas de capitalización individual y cuánto de ese porcentaje iría a la cuenta común. un tercio de lo que de la capitalización individual iría al sistema de, no me gusta decirle sistema de reparto porque le tenemos un poco de aversión todos, incluida yo, pero iría para el fondo común. Entonces, un tercio de nuestra capitalización iría al fondo común, con lo que también a nosotros nos llega la base de los 225.000. Entonces, Ya. quien esté por debajo de esos 220, de la capitalización de 225.000 al final de su vida, que probablemente son las personas que nunca trabajaron, o en realidad, o que cotizaron muy poco, un tercio de la cotización de todos va a ir a financiar que todas las personas de Chile puedan tener hasta 225.000. Quienes estén por sobre eso, bueno, un tercio de ellos fue a apoyar este fondo común para que todos tengamos una pensión relativamente digna cuando cumplimos los 65 años y queremos pasar el resto de nuestras vidas en nuestras casas. Gracias, Sofía. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de economía, investigación y desarrollo. No se vayan.